Hola estudiantes del 10º grado de la clase de Filosofía. Soy la profesora Cecia Rivera, estudiante en práctica profesional 2 del área de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema Filosofía Contemporánea. Con este tema vamos a tratar que el estudiante construya conocimientos históricos básicos de la disciplina filosófica, empleando resúmenes, líneas de tiempo y otras actividades de síntesis. Primeramente vamos a hablar sobre la crítica de pensamiento, puesto que la filosofía contemporánea se caracteriza por la extensa diversidad de corrientes que difieren respecto a lo que es la filosofía. Hablemos un poco de lo que es la moral, la crítica que se le hizo. Menciona que es algo que impide al ser humano manifestar su verdadera naturaleza, que son un montón de leyes y estatutos que solo reprimen o cohíben la verdadera naturaleza de cada uno de nosotros. Menciona también que lo único que debe importar o lo que importa son las decisiones que el ser humano tome por sí mismo. La crítica a la metafísica. Esta tiene relación con la moral, que también menciona que son mandatos impuestos por un ser supremo proveniente de una fuente externa de este mundo, pero también dice que no hay algo más que este mundo, que los temores son infundidos por nuestros antepasados, porque tenían dudas sobre lo que es la vida y lo que es la muerte, y en función a ello empezaron a crear todos estos temores que actualmente conocemos. También se le hace una crítica a la ciencia, porque menciona que utilizar este método es un gran error a la hora de estudiar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una personalidad compuesta de sueños, de deseos y de sentimientos que lo convierten en un ser impredecible, que está basado en el método experimental. Bien, ahora vamos a hablar sobre los movimientos más importantes de la filosofía contemporánea, en la cual vamos a identificar a los personajes de cada uno de estos movimientos. Primero, el positivismo por Augusto Comte y John Stuart Mill. Sostuvieron que cualquier actividad filosófica o científica debe llevarse a cabo mediante el análisis de hechos reales que fueron verificados por la experiencia. Es decir, la ciencia, la fuente de todo conocimiento verdadero. También está lo que es el marxismo por Carlos Marx. Este menciona que el marxismo, además de criticar la filosofía, presenta su propia visión del mundo, del hombre y de la historia, e intenta dar un paso más en la clarificación racional de la conciencia que inició la Ilustración. ¿Qué podemos decir también del marxismo? Que tiene conceptos como el materialismo dialéctico o el materialismo histórico, que hace referencia a que esto no consiste en el desarrollo espiritual, sino en el desarrollo de la materia. También tenemos el otro movimiento que es el vitalismo, que se habla que tiene como primera distinción de las filosofías tradicionales entender la realidad como procesos sin hacer metafísica, tratan del ser en devenir. El vitalismo, su punto de partida es la vida del ser humano, libre y responsable de sus actos. Responsable de sus actos. También está la fenomenología, que está caracterizado de radical fidelidad a lo dado, a lo que realmente ofrece a la experiencia, para describir los rasgos esenciales, las esencias de las distintas regiones de la realidad que en esta actitud se muestran. También podemos decir que usa el método basado en la intuición de las esencias. También vamos a hablar sobre lo que es el existencialismo. Este reivindica la reflexión sobre la existencia como el tema filosófico fundamental. No se refieren a la existencia como categoría abstracta ni a la existencia de las cosas o realidades no humanas. Se refiere a la existencia humana concreta, es decir, que no existe una esencia prefija del hombre. Y por último vamos a hablar sobre el neopositivismo. Es el campo de la filosofía, es el de la representación de los objetos,
Sus objetos son los proposiciones y teorías de la ciencia. También podemos decir que es el empleo del lenguaje aséptico, de la lógica para expresar entre los hechos que solo pueden ser verificados mediante la experiencia. Con esto podemos ver lo que son los movimientos más importantes de la filosofía contemporánea, y para el reforzamiento de los estudiantes se les puede sugerir que elaboren esta línea de tiempo sobre los movimientos más importantes de la filosofía contemporánea.